Queremos saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Radio y Televisión Vida. Como siempre, un honor tenerles con nosotros. Nosotros le llamamos la iglesia sin techo y sin paredes. Una iglesia que mira, decenas de personas en todos los encuentros nos siguen a través de radio y televisión. Así que les bendecimos, les saludamos en el nombre de Jesús. Esta noche quiero traer una enseñanza que la he titulado Libres de las maldiciones generacionales. Me preocupa un poco algunas cuestiones en el cuerpo de Cristo, y hay muchos mensajes que se dan, y en esta noche, con la ayuda de Dios, no digo que yo tenga el mensaje definitivo, pero sí quiero darle un balance a esta enseñanza. Dentro de una serie de estudios que estamos teniendo en Alicante, que están siendo poderosos, hablando acerca de la liberación del Espíritu. La liberación del Espíritu para que nosotros podamos ser libres en nuestra vida espiritual y poder servir a Dios en una libertad. Como dijo Pablo, que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Así que hay un hombre interior que es el Espíritu Santo que vino a nuestra vida, y ese hombre se va renovando de día en día, va habiendo una novedad en nuestra vida. Exteriormente nos desgastamos, no hace falta que yo le hable de eso, pero interiormente, por el Espíritu, tiene que haber una renovación. Y como decíamos en la adoración, no es suficiente que una vez tuvimos un encuentro con el Señor, o que en un momento determinado de nuestra vida tuvimos una experiencia con el Señor, o que hace 3 años, sí, yo me acuerdo que hace 3 años el Señor me habló. Yo recuerdo que hace 2 años y pico, o 1 año y pico el Señor me habló. Yo creo que nosotros tenemos que ejercitar la libertad que tenemos en el espíritu, en el hombre interior, para que haya constantemente la palabra de Dios en nosotros y que Dios nos pueda hablar. Yo creo que Dios todos los días tiene una palabra para nosotros. Amén. No solamente los miércoles o los domingos cuando venimos aquí, que Dios nos imparte una palabra. Estas reuniones, este tipo de reuniones, solo le llamamos reuniones apostólicas, que son una de las reuniones que tenían en la iglesia primitiva, que es cuando los apóstoles le impartían la enseñanza, la doctrina a los hermanos, y ellos aprendían de la revelación que Dios les había dado a los apóstoles. Pero había otras reuniones que eran en casas, un poco más no en un lugar determinado, sino cada uno en su casa, con su familia, tenían reuniones, y allí el Señor se manifestaba, adoraban a Dios, como en la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que dice la palabra que adoraba a Dios, que oraba a Dios siempre y que le daba limosnas al pueblo de Israel. Era un hombre generoso. Así que había culto en su casa, había adoración en su casa, y Dios desde el cielo dio esa ofrenda y vio la actitud del corazón de Cornelio, y fue la casa elegida para ser la puerta de acceso también al bautismo del Espíritu Santo y la consecuente entrada de los gentiles al pacto. Los gentiles fueron injertados en el olivo de Israel, y la casa de Cornelio fue la casa escogida, una casa donde se adoraba a Dios, donde se oraba a Dios. Así que Dios quiere traer libertad en nuestro espíritu. Nuestras casas tienen que ser casas donde hay manifestación de Dios, donde hay revelación de la palabra. Nuestras casas tienen que ser casas de Dios y puertas del cielo. Amén. Donde los padres tomemos autoridad sobre nuestros hijos, autoridad espiritual, y que nuestros hijos ya no tengan más sueños malos y negativos y les dé miedo, sino que ahora nuestros hijos comiencen a soñar cosas buenas, a soñar con sueños de Dios, a ver visiones de Dios. Porque también, como hemos cantado, dice en el libro de Joel, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Amén. Así que dentro de esta serie de enseñanzas que estamos dando, que las hemos titulado La liberación del Espíritu, está esta enseñanza
que es libres de las maldiciones generacionales. Vente conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34. Y aquí vamos a comenzar la enseñanza de esta noche. Te felicito si has traído papel y una libreta y un bolígrafo, porque vamos a leer algunos textos. Éxodo 34, versículos 5 hasta el 7. Aquí el Señor se revela a Moisés y le dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, el Señor. Está hablando Dios mismo, de sí mismo, dando testimonio de sí mismo. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, o tardo para la ira, y grande o abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay un montón de revelación, hermanos. Es increíble cuando Dios habla lo que revela. Dios, cuando habla algo, no solamente da instrucciones acerca de algo que Él quiere, sino junto con la revelación se revela a sí mismo y revela su carácter. Amén. Por eso es muy importante cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, los evangelios. Si tu Biblia está escrita, las palabras de Jesús en rojo, préstale mucha atención a esas palabras, porque Jesús no solo da enseñanzas, sino que se revela a sí mismo en las mismas enseñanzas. Y aquí Dios está diciendo que Él es un Dios que es Dios compasivo. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios clemente. Dios es un Dios que es lento para la ira y es abundante o grande en misericordia. Así que los que piensan que Dios está con un palo en el cielo, dispuesto a darte con Él si te equivocas, están muy equivocados. Porque eso no es lo que dice Dios de sí mismo. Dios dice que es compasivo. Dios dice que es clemente, misericordioso. Dios dice que es abundante en misericordia. Si por algún momento la misericordia de Dios o la ira de Dios llega a un momento elevado, es lento para la ira. Pero si Dios llega a airarse, cuando se aira del todo, entonces empieza la misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y dice Dios también que Él guarda misericordia a millares y que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Amén? ¿Qué perdona Él? La iniquidad, la transgresión y el pecado. Usted sabe que no es lo mismo, son cosas diferentes. La iniquidad tiene que ver con la propensión que tenemos hacia el mal. La transgresión es cuando mi deseo se pone de acuerdo con mi mente, y el pecado es el fruto, es el resultado de la iniquidad y la transgresión. Y Dios perdona. Dios es un Dios clemente, misericordioso y que también perdona la iniquidad. Así que Dios es maravilloso, hermanos. Dios es tremendo. Que Dios, pudiendo, no pasar por alto nuestros pecados y ser un Dios vengativo, pero es un Dios clemente y misericordioso. Ahora, dice la Escritura aquí, que no tendrá por inocente al culpable. Y también castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay otros textos que en Éxodo 20, capítulo 20, versos 5 y 6 también lo dice. En Números 14, versículo 18 también lo dice. En Deuteronomio 5, 9 y 10 también lo dice. Dice más o menos lo mismo, que Dios castiga la iniquidad, el pecado de los padres sobre los hijos. Eso significa en ese texto que no solamente Dios iba a castigar el pecado de los padres, sino que el pecado de los padres iba a ser acumulado en los hijos.
Porque lo que se transmite de generación en generación es la naturaleza de pecado. David dice, en pecado me engendró, ¿quién? Mi madre. O sea que el pecado se transmite de generación en generación. Ahora, hay una enseñanza que está hoy en día en la iglesia. Yo durante muchos años, llevo 20 años, más de 20 años siendo cristiano, y durante estos 20 años he tenido acceso a muchos libros y a muchos artículos que hablan acerca de esto, que hablan acerca de las maldiciones generacionales. Y los que enseñan acerca de la maldición generacional interpretan estos versículos así como si los delitos de una persona cayeran sobre sus hijos. Como si los pecados y las consecuencias del pecado no solamente van a acarrearle condenación al que los comete, sino también va a acarrearle condenación a aquellos que no los han cometido, pero que han salido de ellos. Es decir, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos y sobre los tataranietos, hasta la cuarta generación. Quiere decirse que cuando yo como persona no solamente llevo y cargo mis propios pecados, sino que también cargo el pecado de mi padre, cargo el pecado de mi abuelo, y cargo el pecado de mi bisabuelo y hasta de mi tatarabuelo, que Dios sabe quién fue, ese bendito hombre. Pero sin embargo, de acuerdo a la enseñanza, yo no solamente estoy bajo maldición si no conozco a Dios por causa de mi pecado, sino que también por el pecado de hasta la cuarta generación de los que me han precedido. Entonces, es como si los delitos de una persona fueran genéticamente transferidos a todos sus descendientes. La gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus antecesores. Entonces, imagínense, si esto es así, la tremenda carga que nosotros soportamos. Porque todos los pecados que cometieron mis ancestros, además de los pecados que cometo yo y las inclinaciones que tengo yo, me han sido heredadas de las inclinaciones de mis ancestros. Hermanos, eso sí que es una maldición. Además, como resultado de esto, Dios los culpa, no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus antecesores. Además de esto, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de una forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando pues en fracaso, en violencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué a nosotros nos va mal? ¿Por qué nosotros tenemos deudas? ¿Por qué nosotros somos inclinados hacia un pecado determinado? La respuesta a esta doctrina, a este movimiento, es que quizás no fuiste tú, pero fue tu padre. Quizás no fue tu padre, pero fue tu abuelo o tu bisabuelo el que le abrió la puerta a ciertos espíritus que entonces han desembocado en ti y en tu familia. Amén. También te estoy leyendo algunas cosas aquí importantes y a propósito, el que quiera hacerse con estas anotaciones, pues con mucho gusto le vamos a pasar las fotocopias. Además de esto, los que proponen la maldición generacional, ellos concluyen que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional para quitar la transgresión que hayan heredado de sus antecesores. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vienes a Cristo, la sangre de Cristo te limpia. Pero no solamente necesitas que la sangre de Cristo te limpie, sino que también hagas una lista de todos tus pecados, que hagas una lista, que hagas un trabajo de investigación para ver cuáles fueron los pecados de tu padre, para ver cuáles fueron los pecados de tu abuelo, los pecados de tus bisabuelos y los pecados de tus tatarabuelos. Que hagas una lista y que uno a uno tú te tienes que arrepentir de todos esos pecados. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me dediqué a hacer mis propios pecados. Todo eso después de yo haberme arrepentido de mis pecados, haber llorado mis pecados, haber conocido a Jesús, haberlo visto crucificado y después con un deseo sincero, con una búsqueda sincera de Dios,
pero alguien me dijo que yo tenía que hacer eso. Te voy a dar algunas de las proposiciones de algunos autores que tenemos en nuestras librerías sobre este tema. Por ejemplo, Neil Anderson enseña que los demonios pasan de generación en generación y que estos se afianzan en la vida de los creyentes por los pecados generacionales. Para despojarse de estas fuerzas demoníacas, los creyentes necesitan saber cuáles son esas ataduras y tener un ritual de liberación para romperlas. Se necesitan consejeros con conocimiento especial de ataduras diabólicas si el caso es grave, o sea que no cualquiera cualifica para hacer este tipo de liberaciones. Se da un examen especial de diagnóstico y se proveen las palabras que deben ser repetidas como rechazo toda obra demoníaca que me ha sido pasada de mis ancestros. Derek Prince dice: puede haber fuerzas que obran en nuestra vida que tienen sus orígenes en previas generaciones. Por consiguiente, podemos ser enfrentados con situaciones recurrentes o patrones de conducta que no pueden ser explicados solo en términos de lo que ha sucedido en nuestra vida o experiencias personales. O sea, que puede haber cosas que tú no has hecho, pero puedes encontrarte en situaciones que se manifiestan cierto tipo de pecados, pero no son tu culpa, son culpa de tus ancestros. El origen de la causa puede ser desde hace mucho tiempo, aún miles de años, dice Derek Prince. Él continúa: muchos creyentes que deberían estar gozando de bendiciones están cargados de maldiciones. No comprenden la base sobre la que pueden ser liberados. Esto es lo que dice Derek Prince. Rebecca Brown explica: yo misma solía pensar que los creyentes no podrían tener un demonio habitando en ellos. Fue hasta que Dios me llamó a este ministerio. Ella continúa: Jesús nos limpia de nuestro pecado, pero nosotros debemos asumir el poder y la autoridad que ahora tenemos por medio de Jesucristo y limpiarnos de la suciedad o de demonios. Tan pronto como aceptemos a Cristo, los demonios son intrusos y no tienen derecho a permanecer en nosotros, a no ser que nosotros mismos les demos derecho a hacerlo debido a pecado o a ignorancia. Por otra parte, ella describe a niños que han heredado demonios a través de los padres, añadiendo que ella los aconsejaba a pedir al Señor que rompa la línea de herencia y selle a sus hijos de ese origen de demonios. Cuidado con Rebecca Brown, hermanos. ¿Ok? Porque los libros son muy... Yo me he leído varios libros de Rebecca Brown y estuve como 2 semanas viendo demonios por todos lados. Y hay que saber medirlo bien. Yo no digo que Rebecca Brown sea falsa profeta ni sea nada. Yo no estoy diciendo que estos hermanos son siervos de Dios, pero quiero hablar acerca de estas cosas y quiero traer una enseñanza por si usted se encuentra estas enseñanzas y estos libros, que sepamos cómo barajar estos asuntos. Teresa Kastelman también provee instrucciones detalladas para echar fuera los demonios de los creyentes. Conjuramos esas maldiciones que por generaciones se han permitido a través de un espíritu familiar. Rompemos la atadura y en el nombre de Jesús ordenamos que salga. Ordenamos que vaya a lugares vacíos y decimos que a la maldición no se permita permanecer en ninguna futura generación. Su poder y dominio son rotos para siempre. Ahora, yo quiero traer aquí un balance. Yo no quiero decirle que no hay una realidad de que en algunas ocasiones nosotros necesitamos romper ciertas cosas, sobre todo en los pecados que se cometen en el entorno de la idolatría, en el entorno de la inmoralidad sexual, en el entorno también de la hechicería y del ocultismo. Hay, hermanos, cosas que nosotros hacemos o que nosotros hemos practicado en nuestra vida anterior cuando no teníamos a Cristo, que de alguna manera son como virus. Usted sabe que cuando tú limpias el ordenador, hay virus
que no solamente tú los eliminas, sino que se arraigan en todo el sistema. Y tú tienes que formatear el ordenador, es decir, tienes que sacar toda la información y tienes que vaciarlo todo, hacerle un formateo, hacerle una limpieza, para después entonces empezar otra vez a meterle información y que ese virus se vaya. Yo creo que hay espíritus que se han arraigado en una forma muy especial en la vida de las personas. Y a veces nos ha tocado tener momentos donde llamamos a las personas aparte y hacemos una liberación y le hacemos renunciar a ciertos pecados y le hacemos renunciar a ciertas ataduras, y en el nombre de Jesús oramos para que sean libres de las ataduras. Yo no estoy diciendo que esto no esté en parte en el cuerpo de Cristo. Lo que estoy diciendo es que no es una norma. No es una norma. Y lo que ha pasado es que en muchas ocasiones hemos dañado a creyentes, a nuevos creyentes, porque han recibido a Cristo y son personas sinceras que quizá pues han vivido con sus pecados como todos nosotros, pero Cristo en la cruz, Él limpió sus pecados, pero entonces nosotros le queremos que haga una lista. No es suficiente, tú tienes que hacer una lista. Y tú tienes que, porque hay demonios en tu vida. ¿Demonios en mí? Y lo peor que tú le puedes decir a una persona es que tiene un demonio. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros hemos sido poco sensibles con las personas. Y hemos orado y hemos dicho: Padre, libértalo de ese espíritu que tiene esta hermana. Liberta a este hermano de ese espíritu terrible que tiene, ese pecado tan grande. Y tengo un espíritu dentro de mí. ¿Cómo es el asunto? Y entonces automáticamente, aunque no tenga espíritu dentro de él, pero cuando alguien ora y dice: sácale ese espíritu, automáticamente la hermana o el hermano le viene un espíritu, pero de temor, diciendo: yo no sabía que tenía un espíritu y ahora parece que sí lo siento. Sobre todo, hermanos, y hay que tener cuidado con esto. Entonces yo lo que quiero traer es un balance, y hay muchas veces que a los cristianos nos cuesta mucho tener un balance. Somos muy desbalanceados, porque en algunos momentos ha habido abuso. El abuso hace que otras personas que ven que nosotros estamos abusando se vayan al otro extremo. Por ejemplo, en el movimiento pentecostal, en el movimiento carismático y los que no son carismáticos. Hay personas que no creen en el movimiento carismático. Pero no es porque la Biblia no hable, hermanos, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de las lenguas. No es porque la Biblia no hable de eso, sino porque ven a los que supuestamente tienen el Espíritu Santo y cómo actúan y dicen: yo no quiero actuar como ellos. Ellos no son el modelo que yo tengo que imitar. Porque en estos 20 años que yo llevo de cristiano, hermanos, he visto de cosas, pensando o diciendo que es el Espíritu Santo el que habla a través de mí. O es el Espíritu Santo el que me agita y me mueve y me hace, y yo comienzo, y yo me pongo: ¿qué te pasa, hermano? No, el Espíritu Santo. Y se me pone en la cara. Y yo no digo que el Señor no tenga manifestaciones, pero la iglesia ha abusado de la manifestación, ha abusado de la experiencia. Y hemos querido, si no tenemos la experiencia, nosotros hemos querido experimentarlo por nosotros mismos, pero no ha sido algo genuino de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y hemos abusado. Llegó un momento donde hubo un movimiento muy hermoso en Argentina en los años 90, donde Dios levantó a unos siervos de Dios, y yo creo en el movimiento pentecostal. Entonces había momentos donde en la reunión se oraba por las personas y las personas caían bajo el poder de Dios. Y hay algo que es real en eso. Y hay algo puro en eso, y algo que viene del cielo. Es como un fuego que te llena, como una electricidad que llega a tu cuerpo y que tú no puedes mantenerte en pie. En el tiempo de mi conversión, oraron por mí. Estábamos en un picnic en la playa. Oraron por mí.
Y el Señor me llenó. Y yo caí ahí al lado de un coche. Me acuerdo que caí al lado de un coche. Y me estuve, hermanos. Ya terminó la reunión y los hermanos se fueron. Y yo me quedé tirado ahí al lado del coche. Y los hermanos se estaban comiendo y se iban a la playa. ¿Y dónde está el hermano? No, ahí está tirado todavía. Y el Señor me llenó. El Señor... Pero yo no tuve que producir nada. Es el Señor el que lo hace. Pero si el Señor no lo hace, pues yo no me voy a caer y yo no me voy a tirar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ese momento, en todas las reuniones, como había un movimiento por ahí, parece que en todas las reuniones no había unción si el pastor no oraba por ti, tú no te caías, y tú no te movías, y tú no hacías cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que era verdadero de Dios comenzó a falsearse. Y comenzó a abusarse de la manifestación de Dios. Y eso lo ven otras personas y dicen, esto no es lo que dice la Biblia. Así que si esto es lo que dice la Biblia, yo no creo en eso. Así que yo creo que no hay manifestaciones, yo creo que no hay risas, yo creo que una persona no puede caerse al suelo en el poder de Dios, yo creo que una persona no puede hablar en lenguas, porque aquí parecen papagayos los hermanos y las hermanas. Es ridículo. Y lo que nos ha pasado, hermanos, es que hemos abusado. Hemos abusado de un movimiento de tal manera que otros se han ido a otro extremo. Entonces, los que están en el otro extremo dicen, no hay Espíritu Santo, no hay manifestación del Espíritu Santo, no hay lenguas, no hay profecía, no hay nada, no hay nada. Pero los que están aquí están diciendo que sí que hay, que lo dice la Escritura. Pero necesitamos un balance en nuestra vida. ¿Hay manifestación del Espíritu Santo? Sí. Pero cuando Él quiera, no cuando nosotros lo provoquemos. O no cuando nosotros sintamos que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de tu alma, que se está moviendo, que está generando algo, queriendo generar algo. Pero nosotros no tenemos que generar nada. Solamente nosotros deseemos con todo nuestro corazón ser llenos de Dios y Él nos llenará. Él lo hará. Y lo mismo pasa con esto. Necesitamos emoción. Parece que necesitamos algo de emoción en la vida cristiana porque nuestra vida no es muy emocionante. Y nos la pasamos estudiando al diablo y estudiando los sitios espirituales y estudiando la guerra espiritual. Y yo no digo que no haya guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual. Y estamos en una guerra espiritual constante. Pero una vez más nos hemos ido y vienen gente con los helicópteros y tiran litros de aceite en España y vienen con los aviones y tiran y ungen España. Vienen de Latinoamérica, dicen, ¿a dónde van? Vamos a ungir España. ¿Y qué vamos a hacer? No, vamos a montar en un helicóptero y vamos a ir, tú te vas para el norte, tú te vas para el sur, tú te vas para el este y tú te vas para el oeste. Y vienen, ungen España y se van otra vez. Y ya España está ungida. Y nosotros vemos eso y decimos, ay, no entiendo, me cuesta entender esto, me cuesta digerir esto. ¿Cómo es ese asunto de ungir España? Cuando lo que Dios está buscando es un cambio primero en la iglesia, es una transformación en la iglesia, es que la iglesia tenga hambre y sed de Dios. Y si mi pueblo se humillare, el que invoca mi nombre y busca mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra no se sana echándole aceite, hermano. La tierra se sana cuando tú y yo tenemos un corazón limpio y nos arrepentimos y andamos rectamente delante de Dios y oramos y buscamos el rostro de Dios y nos apartamos del pecado. Dios sanará la tierra. Ahí es donde Dios sana la tierra. Ahí donde la tierra es ungida. Pero de repente nos encontramos que hay un montón vienen personas y con guerra espiritual y con asuntos y se ponen a ungir las casas, se ponen a ungir las cosas, a ungir los ministerios y que tú vas a ser un apóstol internacional y que tú vas a ser un profeta y que tú, madre mía, mira, no encuentro palabras en el diccionario para decir qué es lo que vas a hacer tú. Y parece que nos apelan las profecías, que nos digan lo que yo voy a hacer. A mí, hermano, no me hace falta que me diga un profeta lo que yo voy a hacer. Cristo ya sabe lo que voy a hacer.
Y yo cada día, yo voy a buscar la voluntad de Dios para que Él me haga lo que yo tengo que ser. Yo no quiero ser más de lo que Dios me ha llamado a ser. Yo no quiero ser apóstol si Dios no me ha llamado a ser apóstol. Yo no quiero ser nada de lo que Dios no me haya llamado a ser. Pero parece que nos apela, necesitamos, como no tenemos una vida espiritual solvente, necesitamos que alguien venga a decirnos qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y cuando nos dicen, Dios te ama, Dios me ama. Claro que Dios te ama, lo dice la palabra, hermano, lee la palabra y lo sabrás. No tiene nadie que venir de lejos a decirte que Dios te ama. Hay un problema en la iglesia y es una gran ignorancia de la Escritura. Somos muy ignorantes de la Escritura. Y nos tragamos cualquier cosa. Pero necesitamos el conocimiento bíblico. No el conocimiento ese de letra. Usted no necesita saber teología, ni necesita saber grandes cosas. Usted necesita conocer a Cristo y cada día leer su palabra y pedirle que le hable. Y venir a las reuniones y tomar apuntes y aprender de la palabra que se da en este lugar. Y vamos a aprender. Hallaste miel, toma solo la que necesites. No sea que hastiado de ella la aborrezcas. Los seminarios están llenos de gente que no saben interpretar, que saben interpretar la palabra, pero no saben cómo ponerla en práctica. Porque saben más de lo que tienen la capacidad de poner en práctica. Pero Dios nos lleva a la velocidad del Espíritu, aprendiendo. ¿Están entendiendo, hermanos? Así que no digo que no haya guerra espiritual, pero hay una guerra espiritual que yo no me la trago. No digo que no haya lenguas, pero hay lenguas que yo no me las trago. Yo creo que hay manifestaciones del Espíritu, pero hay ciertas manifestaciones que no son del Espíritu, son del Espíritu, pero no de Dios. Así que necesitamos, diga conmigo, yo necesito balance. Y yo necesito estudiar la palabra y meterme con el Señor en serio. Y si tengo que dejarme los libros, me dejo los libros y me voy al libro. Y me voy al Espíritu que me interpreta el libro. Los libros son una bendición, pero a veces me pueden desviar. Y yo veo la portada de un libro que ha vendido 750.000 copias y digo, wow, esto tiene que ser tremendo, porque se ha vendido tanto, el tipo tiene que ser esto el libro definitivo. Y andamos buscando la última revelación, andamos buscando lo que nos dé sentido a nuestra vida espiritual, lo que nos saque de un tedio, lo que nos saque de un inconformismo. Y como no somos capaces de meternos en la Escritura, porque no la entendemos, porque no le encontramos muy complicado el asunto, entonces nos dedicamos a leer cosas. Pero déjese por un tiempo los libros y vamos a meternos en el libro. Lea biografías, los generales de Dios. Poderoso libro, hermano, para ti. Santo Dios, yo quiero ser como ese. Biografías de hombres que pagaron un precio alto, que lo dejaron todo por amor al Señor. Así que creo que debemos escuchar, creo que debemos estar abiertos, creo que no lo sabemos todo. Y hay cosas que Dios va a hacer y tiene que hacer y que nosotros no las entendemos, pero que vamos a tener que pedirle a Dios, Señor, esto viene de ti, esto es tuyo. Y cuando tú y yo estemos ejercitados, ¿quién es el maduro? Dice Hebreos que el maduro es el que por el uso tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Ese es el maduro. El maduro es el que usa la palabra, el que usa el discernimiento. A ver esto de dónde viene, a ver aquello de dónde viene, esta palabra de dónde viene. Esto me suena raro. Esto no sé por dónde tomarlo. Algo dentro de mí se agita, algo dentro de mí no está en paz, algo dentro de mí no tiene paz con esto. A ver, voy a estudiar, voy a ver, voy a meterme, porque antes yo de hablar de una cosa, o antes yo de decir que una cosa es así, yo tengo que saber qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra. Así que necesitamos madurez, gente experta en el uso, en el discernimiento del bien y del mal. Así que evidentemente hay una transmisión generacional.
Pero no es la transmisión de la culpa, no es la carga de tus padres que viene sobre ti, sino que es la naturaleza de pecado. Tu papá te dio un regalo cuando tú naciste. ¿Sabes cuál fue? El pecado. Te transmitió el pecado. Te transmitió el color de ojos, te transmitió sus andares, te transmitió su calvicie o su abundante peluca. Te transmitió muchas cosas, pero entre ellas, tú no lo pediste, pero te transmitió el pecado. Porque desde Adán, el pecado ha ido pasando de generación en generación. Pero la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, no dice que nosotros cargamos los pecados de nuestros padres. Repito, hay situaciones donde nosotros le hemos abierto la puerta a ciertos pecados en nuestra vida, que cuando venimos a Dios y nosotros le recibimos a Cristo, el Señor nos perdona y nos libera, pero hay una carga que nosotros llevamos, hay una persecución, hay como raíces que están en nosotros y que necesitan una liberación. Incluso algunos necesitan sanidad emocional, algunos necesitan, los drogadictos, los alcohólicos, además de recibir a Cristo y perdonar sus pecados, necesitan irse a un centro, a rehabilitarse, a alejarse del mundo donde están, alejarse de las amistades donde están. Amén. Y allí entonces Dios los sana, Dios los restaura, Dios los hace personas nuevas. Pero no es la norma con todos. Yo creo que hay una excesiva mención de Satanás en la iglesia. Aunque dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. Sin embargo, la palabra le da más énfasis a la regeneración, al perdón de los pecados y a la llenura del Espíritu Santo. Mire, hermano, hay algo que Cristo hace cuando viene a nosotros, y es que hay una regeneración. ¿Eso qué significa? Que Dios vuelve a generar algo. Regeneración es que Dios genera en nosotros la naturaleza caída, la naturaleza que teníamos en el Edén, que era de Dios, pero que fue sacada fuera y se nos transmitió una naturaleza que está caída, que es como el diablo. Esa es su imagen. Sin embargo, cuando viene Cristo, entonces Él vuelve a generar la naturaleza que nos dio en Edén. Él vuelve a poner en nosotros esa naturaleza que es como Él. Y donde está Dios, hermanos, no hay pecado. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué asociación tiene lo bueno con lo malo? Ninguna cosa. Donde está Dios no puede haber nada de mancha. Es más, en el cielo nosotros enseñamos que no entrarán los inmorales, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras. No entrará nada manchado, sino que en el cielo todo será como Dios. Como Dios es, santo, puro, sin mancha, perfecto, íntegro. Así que cuando Dios viene a nosotros, Él viene para darnos una naturaleza que es íntegra. Viene para darnos una naturaleza que es como Él. Y Él entonces nos perdona nuestros pecados y nos llena del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa si tú, un vaso que está sucio por diferentes líquidos que han estado en ese vaso, entonces tú le echas agua limpia, tarde o temprano, el agua sucia que está en ese vaso, cuando tú le llenas de agua limpia, va a llegar un momento donde se va a desbordar y lo que va a quedar en el vaso es agua limpia. Cuando viene el Señor a nuestra vida y Él empieza a llenarnos con su Espíritu, hay cosas que quizá Él tiene que sanar, hay cosas que quizá Él tiene que restaurar, pero eso lo va a hacer Él por su Espíritu, por su palabra. Él lo va a hacer cuando tú y yo vamos delante de Dios. Él nos sana, Él nos ilumina, nos da entendimiento. Entonces, tenemos que darle más énfasis a Dios que al diablo. Tenemos que dejar en nuestras oraciones de reprender al diablo, pero de someternos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así que mi cometido es acercarme a Dios y someterme a Dios y ponerme debajo de Dios. Resistir las tentaciones, resistir los ofrecimientos de Satanás. Y él huirá. Bueno, con este no puedo. Está lleno de Dios. Está lleno de su palabra. ¿Están entendiendo, hermanos?
Otra cosa es que a veces achacamos a lo espiritual y al pecado de nuestros padres lo que son desórdenes de tipo de inseguridad o temores personales y hasta a veces nuestra falta de educación. Cuando nosotros venimos al Señor, alguien nos dice, no, es que tú eres, pastor, mire cómo soy yo, es que yo tengo una inclinación a cualquier cosa, tengo una inclinación a la cleptomanía o tengo una inclinación a sentirme menospreciado. Y si el pastor o el líder o la persona que te trata tiene sabiduría de Dios, él te dirá que estás en un proceso de santificación y que el Espíritu de Dios que está en ti te va a enseñar y te va a ayudar y va a desalojar en ti, porque cuando estás lleno de Dios y de su palabra, entonces no quieres hacer el pecado. Pero a veces han cogido a esa persona y han reprendido el espíritu de esto y de lo otro. Y en vez de ayudar a la persona, lo que es que dañan a la persona. Y a veces nuestro problema no tiene que ver con demonios o con espíritus, tiene que ver porque somos maleducados. No tenemos educación. O no tenemos una salud mental correcta y necesitamos aprender. El Señor no solamente nos enseña la palabra, a veces nos reeduca, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, venimos, tío, ¿qué pasa, colega? Entonces, bueno, ay, que Miquel y que el tronco, que no sé cuánto, dice. O sea que a veces el Señor nos enseña a hablar, nos enseña a pensar bien, nos enseña a vestirnos correctamente, nos enseña a lavarnos los dientes, nos enseña a lavarnos los oídos, a ser aseados, ¿sí? Porque el pecado, hermanos, el pecado, cuando uno está bajo el pecado, no se quiere ni lavar. Pero cuando viene Dios, entonces comienza a hacer todas las cosas nuevas. Casos en la Biblia, casos en los que hay una herencia. Por ejemplo, David y Absalón. Estamos diciendo que hay un balance. David y Absalón y Salomón fueron David el papá, Absalón y Salomón los hijos de David. Ellos manifestaron. ¿Qué manifestó David? ¿Qué le pasó a David? Que pecó con Betsabé. ¿Qué le pasó a Absalón? Que él dice que habitó, se acostó con las concubinas de David a vista de todo el pueblo. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón, uno de los pecados que tuvo, por los cuales estuvo algunos años apartado de Dios, fueron precisamente las mujeres. Ahora, fíjate que esto no fue por maldición generacional. Esto fue por causa de un juicio de Dios. Dios le dijo a David, mira David, porque tú has hecho eso con Betsabé en lo oculto. Entonces, Absalón, tu hijo, lo va a hacer a la vista de todo Israel. Y fue un decreto de Dios, fue una palabra de Dios que se soltó sobre la vida de David. ¿Entienden, hermanos? Abraham e Isaac. ¿Cuál fue el pecado de Abraham? El patriarca Abraham miente. Le ven a la esposa, va a la esposa y dice, ¿quién es esa? Y dice, es mi hermana. Dice, no vaya a ser, porque es que mi Sara era guapísima, usted sabe, era una mujer tremenda, guapísima. Y no vaya a ser que le digo que es mi esposa, entonces el tipo me mata a mí para casarse con ella. Fue un temor, mintió. Y Isaac hizo exactamente lo mismo. Por ejemplo, un rey que se llamaba Amasías y su hijo Azarías, reyes de Judá, tanto el padre como el hijo hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Ahora, fíjate otros casos. Manoa y Sansón. Manoa era un hombre de Dios, un hombre que recibió revelación de Dios. Y Sansón ha quedado en los anales de la historia por ser un caprichoso, por ser un hombre con una falta de temor de Dios, con un montón de carencias en su carácter. Así que, aunque su padre era un hombre santo de Dios, el hijo le salió rana. Le salió hermano. Yo me quiero casar. Le dijo, yo me quiero casar. Un tío, imagínate un Sansón. ¿Usted sabe quién era Sansón?
El tipo tenía unos músculos tremendos, hermano. Tenía una tableta de chocolate terrible. Sin embargo, estaba ahí con su melena y, yo quiero casarme. Sí, el nene se quería casar. Y se quería casar con una filistea, se había enamorado de la filistea. Era un caprichoso. No se le ve como un siervo de Dios. Y luego se le ve matando a filisteos, a diestro y siniestro. Y matando con una quijada de asno, acabó con 1000 personas. Y parece que Sansón entra en Hebreos 11, en la galería de los héroes de la fe, pero no entra por su carácter, entra por lo que hizo. Pero Sansón fue bien un caprichoso. El profeta Samuel. ¿Quién era el profeta Samuel? Él, al final de su ministerio, él dijo, delante de todo Israel, ¿a alguien he defraudado? Que levante la mano. ¿A alguien he defraudado? Nadie levantó la mano. ¿A alguien le debo yo algo? ¿He tomado algo y no se lo he dado y no se lo he pagado? A ver, que alguien levante la mano. Y nadie levantó la mano. Hermano, es un hombre íntegro todos los días de su vida, un profeta de Dios, desde que apenas podía andar. ¿Y cómo eran sus hijos? Sus hijos eran unos sinvergüenzas, hermanos. Dios mismo los mató. Dios mismo los quitó de en medio a sus hijos. Así que de padres buenos, hijos malos. Y de padres malos, hijos buenos. Así que si tu hijo o si tu padre fue malo, tú no tienes por qué ser malo. ¿Me entiendes? Si tu padre fue un perverso, fue un bandido, fue un adúltero, tú no tienes que ser como tu padre. ¿Sabes cuál era uno de los temores cuando yo era pequeño? Uno de los temores que yo tenía era que yo no quería ser como mi padre. Porque mi padre nos abandonó, mi padre dejó a mi madre sola con un montón de deudas y con 3 hijos pequeños. Un maltratador, un borracho, y Dios sabe qué más. Pero el Señor, cuando yo nací de nuevo, a mí se me quitaron todos los temores. Yo no tengo ninguna herencia, hermanos. Yo tengo los andares de mi padre, que apenas hemos estado juntos, pero yo ando como él. Me ha transmitido algunas cosas. Pero ahora yo, hermanos, cuando yo me convertí, yo cancelé toda obra de las tinieblas en mi vida. Y le prohibí al reino de las tinieblas hacer nada así en mi vida. Así que yo jamás me voy a divorciar de mi mujer. ¿Cómo lo sabes, hermano? Pues lo sé, pues claro que lo sé. Porque Dios está conmigo, Dios está en mí. A no ser que ella me quiera dejar, ¿no? Porque sea tan santa que no pueda andar con un pecador como yo, pero yo a ella no. ¿Sí? Tengo seguridad, Dios me da seguridad. Yo no tengo que andar con temor. Fallaré, no fallaré, le fallaré a mi esposa, le fallaré a mis hijos, haré esto, aquello. No. Yo no tengo que andar con los temores viejos. Yo voy a romper el molde de mi familia. Amén. Porque Cristo está en mi vida. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Quiero leerte unos textos. Vente conmigo a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Vamos a meditar un momento en ese texto. Dice, ¿ya están ahí? Ezequiel 18. Te doy un tiempo, venga. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, declara el Señor, que no volveréis a usar más ese proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son.
El alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y ahí desde el versículo 6 habla acerca de cuáles son las obras de la justicia, que no come en los santuarios de los montes, levanta sus ojos a los ídolos, amancilla a la mujer de su prójimo, no se acerca a la mujer durante su menstruación. Y ahí hasta el versículo 17 está hablando de las características del justo. Dice el 18, su padre que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, he aquí, morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. El alma que peque, lo repite otra vez el Señor, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado vivirá. Fíjate qué claro lo dice el Señor aquí. Ya no se oirá más ese proverbio que dice los padres comieron las uvas y a los hijos le dan. Ya no se oirá más eso, sino que al que coma las uvas le dará el. Si el padre las come, le dará a él. Si el hijo las come también, le dará a él. Pero ya los pecados de los padres ya no pasarán sobre los hijos. Eso está también en Lamentaciones 5, capítulo 7. Se quejan los de Israel, los muchachos, y dicen, nuestros antepasados pecaron, pero murieron y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían, dicen ellos. Pero dice Dios que ya no se oirá más eso. Ahora, fíjate, hermano, que dicen los expertos que un niño nace con solo 2 temores. Un niño cuando nace solamente con 2 temores básicos. Uno, miedo a caerse. Y el otro, miedo al ruido súbito. Dicen algunos expertos. El niño nace limpio, sin temores. Ahora, a lo largo de la vida, cuando vamos transcurriendo la vida, todos los demás temores van siendo adaptados a la vida del hombre conforme el hombre camina. Cuando Dios crea a un niño, lo crea sin temores. Lo crea limpio. Por eso Jesús le dice a los mayores que sean como niños. Leí una historia donde una niña estaba orando en su cama, estaba arrodillada en su cama, y su papá estaba por ahí haciendo cosas en la habitación, y la niña le decía, Señor, hazme fuerte y sabio como mi papá. Y el padre se conmovió. Y el padre entonces estuvo meditando en esa oración, y al tiempo el padre se arrodilló y dijo, Señor, hazme humilde, sincera como mi hija. ¿Y qué quiere decir el Señor, hermanos? Que nosotros nos hagamos como niños. ¿Por qué? Porque los niños están ausentes de maldad. Los niños cuando nacen, ellos lo único que quieren es sobrevivir, comer su leche, tomar su alimento, que todo esté bien. Ellos no tienen temores, ellos no tienen frustraciones, ellos no están preocupados por nada. Solamente ellos tienen sus necesidades básicas y lloran cuando no las tienen. Pero conforme nosotros vamos creciendo y vamos exponiéndonos a la vida, entonces están viniendo los temores y las situaciones a nuestra vida. Y muchas veces nosotros necesitamos ser libres, no de lo que nuestros padres nos transmitieron, sino de lo que nosotros mismos hemos generado en nuestra vida y hemos adaptado a nosotros. Dicen los estudiosos que hay 470 tipos de fobias diferentes. Además de los temores del alma
y de los temores de las circunstancias de la vida. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué pasará? ¿Dónde iré? ¿Dónde viviré? ¿Se enfermará mi hijo? ¿Se morirá mi cónyuge? ¿Me quitarán el trabajo? ¿Hará esto? ¿Hará otro? Todos esos temores son los que afectan nuestra vida. Pero no nuestros padres. Nuestros padres, dice aquí, que cada uno, el alma que pecare, esa morirá. Si tu padre pecó y se muere, se acabó el pecado con él. Ahora tú comienzas una vida nueva. Lo importante, hermanos, es cómo nosotros vivimos. Cómo tú y yo vivimos. El temor abre la puerta a situaciones y a espíritus en nuestra vida, a influencias espirituales en nuestra vida. Si tú nada más que estás con temores todo el tiempo y confesando cosas negativas, entonces posiblemente que necesites liberación. ¿Me entienden? Entonces la liberación que nosotros necesitamos es de la que nosotros mismos hemos generado y de las puertas que hemos abierto al reino de las tinieblas. Ahora quiero leerte algunas de las cosas que dice el Señor. Vete conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2. Con eso vamos a terminar. Colosenses, capítulo 2. Este versículo es poderoso, hermano. Colosenses, capítulo 2. Dice el versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice aquí Pablo? Cuidado, hermanos, cuidado, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Dice el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha, a ver, que me he perdido. No hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habéis sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. El versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos. Diga conmigo, todos nuestros delitos. Todos los delitos. Habiendo cancelado, dice el versículo 14, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Así que la próxima vez que alguien te venga y te diga, hazme una lista de los pecados de tus padres, hazme una lista de los pecados de tus abuelos, y dile, mira, vete a la cruz del Calvario, que ahí están todos. Yo ya no tengo ninguno. No tengo ningún pecado que escribir en la lista. Yo tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo, y desde ahora en adelante, el que quiera ver los pecados míos o de mis generaciones pasadas, que vaya a la cruz del Calvario, que ahí están todos, porque Cristo canceló el acta de los decretos que había contra mí y lo clavó en la cruz del Calvario. Y tenemos que dejarnos ese temor, hermanos, y tenemos que dejarnos la condenación de nuestra vida, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estoy cansado de ver a creyentes que se sienten condenados por el pecado, que se sienten acusados por el diablo por lo que hicieron.
Me apena, me parte el corazón ver a personas que no disfrutan de la libertad en Cristo. Cuando tenemos, hermanos, ese sacrificio tan poderoso que el Señor ha hecho con nosotros. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tenemos que creer en lo que Cristo hizo con nosotros. Porque si Él pagó semejante precio, pero nosotros no lo apreciamos y no lo ponemos en obra en nuestra vida, entonces vano fue el sacrificio de Jesús. Dejémonos de escuchar las mentiras del diablo. Que no tienes, que no vales, que no sirves, que mira lo que hiciste, que mira, ay, cuánto pecado eres, qué pecador que eres. Tú no te mereces estar. Hay personas que me han dicho, no, pastor, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no me merezco estar allí, porque soy demasiado pecador. ¿Y tú qué te crees que soy yo? ¿Un santo? ¿O tú qué te crees que soy yo aquí, San Pablo o quién? No, somos todos pecadores, hermanos. Pero lo bueno es que queremos de Dios, es que amamos a Dios y queremos ser como Él. Así que si no vienes a la iglesia porque eres demasiado pecador, es una mentira del diablo. Y a veces pensamos que el que se siente orgulloso, el orgulloso dice la palabra que Dios lo mira de lejos. Pero yo no me siento orgulloso, es más, yo me siento menos. Y parece que cuando yo me siento menos, así enternezco el corazón de Dios. Como si yo quisiera comprar a Dios, o como si yo quisiera, mira Dios, qué triste estoy. ¿Me estará mirando Dios? Eso delante de Dios es igual que el orgulloso. Exactamente igual. No difiere en nada. Cuando nosotros queremos manipular a los hombres, nuestros hijos cuando quieren manipularnos, ¿qué hacen? Lloran. Ay, no lloren, el nene está llorando. Ay, ¿qué quiere el nene? ¿Qué quiere el nene? Una muñeca. Voy. Y nos manipulan con el lloro. Pero con el lloro a Dios no lo manipulamos, hermanos. Dios no se deja manipular por eso. Eso Dios le llama pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Si te sientes menospreciado, es pecado, igual que el que se siente más. Y tenemos que aprender a ir a la Escritura y ver las verdades, hermano. Ver las verdades contenidas en la Escritura. ¿Qué dice Cristo que ha hecho por mí? Él dice que fui circuncidado con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Él arrancó de mí el pecado, me cortó el alma del espíritu, arrancó la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Él ha penetrado en mi alma, ha sacado la iniquidad. La palabra de Dios que es poderosa. Y dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. Y Él dice que ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. A veces nos vienen esos pecados que hicimos. A veces el diablo me recuerda cosas que yo hice para que me sienta mal, para que me condene, para que no me crea tanto. Y viene el diablo y me dijo, ay, acuérdate que ofendiste a esa persona, acuérdate lo que hiciste, mira cómo utilizaste tu cuerpo, mira cómo utilizaste, qué palabras utilizaste. Y empieza a condenarme y a recordarme los pecados pasados. Y por un momento me viene turbación y algo dentro de mí se agita, se mueve. Pero enseguida el Espíritu Santo dice, yo cancelé ya eso. Yo ya no me acuerdo de eso. Cancelé el acta de decreto que había contra ti. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, yo ya lo quité de en medio. Así que yo me tengo que recuperar y tengo que renovarme en el espíritu de mi mente y decir, es verdad, yo hice eso, pero ahora yo vengo en el nombre de Jesús y vengo a lavarme la sangre de Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén.
Si tú estás en Cristo, Cristo te dice, yo hago todas las cosas nuevas en tu vida. Te doy una segunda oportunidad. Deja de pensar en que tu pecado te va a perseguir. Deja de pensar en que los pecados de tus padres te van a alcanzar. No, tus padres murieron y con ellos sus pecados. Ahora tú eres responsable de tus propios pecados. Pero si tú retienes tu pecado, entonces no prosperarás, pero si tú lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia de Dios. Dios te perdona, Dios te limpia. Vamos, hijo, camina, sigue adelante, no te pares. Deja las lágrimas almáticas por pensar, ay, pobrecito de mí, ay, qué desdichado soy, ay, soy un cristiano de segunda, ay, Dios no me ama como al pastor, ay, Dios no me ama como a la hermana Doris, mira a la hermana Doris cómo está siempre ahí, pero a mí no, yo es que soy de esta manera, de esta. No, hermano, eso es pecado también, la actitud que estás teniendo. Deja de tener esa actitud inmadura. Y vete a la palabra y cómete la escritura en el nombre de Jesús de Nazaret y aliméntate de las verdades que hay en ella. Y tú verás como viene un fuego a tu interior y una seguridad a tu interior de parte de Dios. Y cuando quieran decirte esto o lo otro, entonces tú tendrás respuesta. No, un momento. Cristo le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Esa mujer no necesitó, vete y dentro de un cuarto de hora nos vemos allí en ese sitio que te voy a liberar, te voy a echar todos los demonios que tienes. A que Jesús tenía que echarle los demonios, se los echó. Pero no a todos le echaban los demonios. Antes las situaciones, algunas eran por demonios, pero otras no. ¿Quién pecó? Sus padres, decían los discípulos. Ni ni sus padres. Ni pecó ni pecaron sus padres tampoco. O sea, la ceguera de este hombre, antes se pensaba que la ceguera era una maldición por el pecado. Y que los padres le habían transmitido el pecado y que él quizá estaba ciego, pero no por su pecado, sino por el pecado de sus padres. Y los discípulos le dijeron, ¿quién ha pecado, maestro? ¿Estos sus padres? Ninguno de los dos. Sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Y eso es tremendo, hermano, lo que está diciendo ahí. Es decir, a veces Dios permite cosas en nuestra vida, enfermedades en nuestra vida que no han sido consecuencia de los pecados, como en el caso de Job, que no ha sido consecuencia de la falta de integridad de Job, sino para que la gloria de Dios y las obras de Dios se manifiesten en las personas. Y para que nosotros aprendamos a ser portadores, o nada más que vamos a llevar la gloria de Dios con el poder y sanando a enfermos. No, hermanos, si tú puedes, en la situación que estás, mientras que Dios no te sana, vive tu enfermedad en una forma digna. Vive tu enfermedad como una persona llena del Espíritu Santo, sabiendo llevarla bien. Y tu enfermedad no será causa de maldición para tu vida, sino que será para que las obras de Dios se manifiesten a través de ti. Porque el vecino que te va a ver que tú estás enfermo, pero mantienes el gozo de Dios, que eres perseverante, que no estás ahí siempre maldiciendo la vida y maldiciendo tu situación en la que te encuentras. ¿Y por qué me ha tocado a mí estar enfermo? Señor, ay, qué malo que eres. Señor, que no me has tratado bien. Y entre tantas personas malas que hay en el mundo, y me ha venido a tocar a mí este asunto. Deja de decir eso, hombre. Pídele a Dios que te sane, pero mientras que no te sane, en el nombre del Señor Jesús, lleva esa situación en la que estás, lleva la enfermedad que tienes temporalmente, lleva la falta que tienes en este momento, llévala con poder, llévala con santidad, llévala con perseverancia, una forma digna de la vocación a la que has sido llamado. ¿Me entiende, hermano? Dejemos de lloriquearle a Dios. Lloremos por nuestros pecados y lloremos por los pecados de la gente para que se vuelvan a Dios. Pero dejemos de llorar por nuestras situaciones. Ese es el Dios que yo veo en la Escritura, hermanos. Un Dios que me define, un Dios que me quita las tonterías. Un Dios que me dice, hijo, hay cosas por las cuales no tienes que orar. Hay cosas que tienes que hacer para que las cosas cambien. No se trata de orar, se trata de hacer cosas para que las cosas cambien. Así que tenemos que afirmar la suficiencia de la cruz. La iglesia del siglo XXI debe afirmar
la suficiencia de la cruz, del sacrificio de Cristo, tan inequívocamente como lo hizo al principio, la iglesia del principio. Cierra tu Biblia. Señor, queremos que tú nos des un balance en este asunto. ¿Cuántas personas han sido dañadas? A veces por los abusos que los líderes han cometido en el cuerpo de Cristo. Hemos sido dañados, sobre todo las ovejas que han tenido falta de entendimiento y los líderes que no han tenido un carácter suficiente como para poder ser moldeados por ti y se han dejado llevar por vientos, por doctrinas, por énfasis. Señor, ayúdanos a ir a tu palabra como en el principio. Ayúdanos a esperar en ti. A veces a saber rechazar, pero no con rabia o con mala educación, sino simplemente no hacer lo que todos hacen. Tú estás llevándonos, Señor, a una madurez. Quieres que seamos diferentes, que maduremos, que nos desarrollemos. Padre, que no nos traguemos todo lo que la gente dice por más nombre que tengan, sino que tú nos hagas expertos en discernir el bien y el mal. Señor, seamos personas con discernimiento, que cuando oigamos algo, ahí el Espíritu que está dentro de nosotros nos dé testimonio de lo que estamos hablando, de lo que están diciendo. Señor, haznos una iglesia madura, desarrollada. Padre, una iglesia que cree en el sacrificio de Jesús sin nada más. Una iglesia sana en la doctrina, sana en el Espíritu, que te ama, que te busca, que te sirve, que hace discípulos, que va a las naciones. Señor, ayúdanos, Padre, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer nuestros pecados, que son muchos. Pero Señor, tú has prometido que estarás con nosotros, que no nos dejarás, que no nos desampararás. Señor, que siempre nos guiarás con la diestra de tu justicia. Señor, mira, si hay aquí alguna persona que se siente condenada en esta noche, te pido en el nombre de Jesús que abras el entendimiento y echamos fuera toda condenación del diablo en el nombre de Jesús. Y nos levantamos para declarar que el acta de los decretos que había contra nosotros ha sido clavada en la cruz del Calvario. Si alguien quiere ir a ver nuestros pecados, que vaya a la cruz, que ahí están todos. Dice Romanos que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Él nos conoció de antemano, nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Nos llamó, también nos justificó y nos glorificó. Padre, lo creemos, lo afirmamos y lo declaramos en nuestra vida. Señor, bendice a todos los que escuchan, a todos los que ven a través de radio y televisión Vida. Padre, que tu presencia nos ayude, nos guíe, que tu gloria nos cambie, que tu palabra, Señor, nos lave, nos limpie, nos renueve. Y que todos, Señor, unidos hasta que tú vengas, esperemos tu venida y nos dediquemos y nos consagremos a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.